Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a las nuevas charlas de hoy del curso sobre trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Tenemos con nosotros a la doctora Marcela Varela. Ella es jefa de sala del servicio de hemoterapia del Hospital Sor María Ludovica, del Hospital de Niños de aquí de La Plata, y les va a hablar en primera instancia de todo lo referido a criopreservación. En una segunda presentación estará la licenciada Gamba, que va a hablar sobre todo lo concerniente a llevar adelante lo formal, los papeleríos que se necesitan para poder asentar todos los procedimientos. Así que las dejo ya con la doctora Varela. Así que... Ahí estoy. Acá me he dicho, ¿no? Bueno. Ahí está. La anterior. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hablar en esta clase de todo el proceso prácticamente inicial del trasplante. Vamos a hablar de células progenitoras hematopoyéticas, obtención, procesamiento e infusión. Acá tenemos un gráfico como para que más o menos entendamos cuáles son los hechos concatenados del proceso. Todo parte de la selección del donante, dependiendo del tipo de trasplante, si el trasplante es autólogo o es alogénico, si el donante es un familiar o es un no relacionado. De selección del donante nosotros no vamos a hablar, porque seguramente o ya lo hablaron o lo van a hablar en otra clase. Nosotros de lo que vamos a hablar es de la donación, lo que sería el equivalente a la procuración de órganos sólidos, en trasplante de órganos sólidos, es la obtención de la colecta de células progenitoras hematopoyéticas. Cuando uno va a hacer un trasplante, tiene la posibilidad de obtener las células progenitoras hematopoyéticas de 3 fuentes diferentes. Pueden obtenerse de sangre periférica movilizada, de médula ósea o de cordón umbilical. Nosotros vamos a hablar de los 2 primeros procedimientos, o de las 2 primeras fuentes, mejor dicho, que es sangre periférica y médula ósea. Una vez que discutamos la realización de la colecta, vamos a hablar un poquitito de lo que es el procesamiento, puntualmente reducción de volumen, remoción de plasma de glóbulos rojos y criopreservación. Y finalmente, la última parte de este proceso es la infusión. Hay 2 tipos de infusiones. Si el producto se recibe en fresco, esa es como la más sencilla. Y si no, si nosotros tuvimos que criopreservar el producto, vamos a hablar del descongelamiento previamente a la infusión. Acá. Bueno, como dijimos, las fuentes de CPH son 3, médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical. No vamos a hablar de sangre de cordón umbilical, no sé si vos vas. Así que, bueno, históricamente la médula ósea fue la primera fuente de células madres considerada del siglo XIX, pero ya a partir de 1994, con la demostración inicial de que las CPH de sangre periférica movilizadas se pueden usar como fuente, la proporción de trasplantes de sangre periférica ha aumentado muchísimo hasta alcanzar el 70 al 95% de todos los trasplantes. Hoy en día la médula ósea como fuente de CPH representa una minoría de los trasplantes, pero de todas maneras es una fuente muy importante. Varios estudios han demostrado, comparando médula ósea como fuente versus sangre periférica, que el injerto con la primera es más lento, pero tiene una menor incidencia y menos gravedad de EDGE agudo y crónico, y la supervivencia general y libre de enfermedad es similar con las 2 fuentes. Por limitaciones más que nada de costos y de tiempo, se prefiere y es más común la utilización de leucaféresis y sangre periférica como fuente. Por eso los trasplantes de sangre periférica actualmente representan el 95% de todos los trasplantes autólogos y el 70% de los alogénicos. Bueno, la obtención de células progenitoras hematopoyéticas se hace a través de médula ósea, se hace a través de un procedimiento que se denomina harvest. Este procedimiento se hace en quirófano, con anestesia general,
de cresta ilíaca posterior, consiste en múltiples aspiraciones que se hacen con agujas óseas fenestradas, con múltiples orificios, lo que facilita la recolección y acelera el procedimiento. Ahí vemos una ilustración de lo que es la aguja de Harvest, que donde se ve, es igual a la aguja de biopsia de médula ósea, solamente que tiene esas fenestras que se ven ahí en la punta. La sangre de médula ósea se añade a soluciones isotónicas estériles con heparina sódica como anticoagulante. Una vez que uno junta todo lo que necesita, se junta con el anticoagulante, se filtra en un sistema de 3 filtros que se dispone comercialmente. Que ahora vamos a mirar uno de los kits que usamos. Se pasa por filtros de 500 y 200 micras para eliminar fragmentos óseos, partículas grasas, fibrina y pequeños coágulos. Con esto, ¿no? Sí. Los productos de médula ósea tienen un volumen final de 400 a 1200 mililitros. Acá vemos en una ilustración un kit de colecta donde se ve la bolsa donde nosotros ponemos todas las aspiraciones. Hay una bolsa donde uno generalmente se coloca la solución anticoagulante, que es solución fisiológica con heparina, y después podemos ver ahí la serie de filtros a través de los cuales se hace la filtración por gravedad del producto y que termina en una bolsa de transferencia. El volumen a recolectar depende del peso del receptor y del tipo de manipulaciones que uno tenga que hacer. Aproximadamente son 10 a 15 mililitros kilo. El máximo aceptado no debe exceder los 20 mililitros kilo de peso corporal del donante. Uno puede considerar la donación autóloga si fuera necesario, que tendría que ser 3 semanas antes de la colecta. Y generalmente nosotros hacemos siempre el suplemento con sulfato ferroso y ácido fólico. La dosis objetivo de la colecta es de células nucleadas es 3 por 10 a la 8 por kilo de peso del receptor. Es un procedimiento que en general tiene pocas complicaciones. El más común es el dolor en el sitio de puntura, que se ve con analgésicos comunes, una anemia que generalmente es leve, se resuelve en pocos días, que por eso nosotros le aportamos sulfato ferroso y fólico. Puede haber infección en el sitio de punción, está descrito, pero es infrecuente. Y muy raro, lo puse que lo tengan en cuenta porque está descrito, pero no es común, puede haber daño importante a órganos por una mala manipulación mecánica de las agujas y muy raro, muerte secundaria en anestesia general, se ha descrito, pero bueno, menos de 1 en 200.000. La recomendación es, para minimizar los eventos adversos, es minimizar la duración del procedimiento de recolección y probablemente la duración de la anestesia. El volumen de médula ósea recolectada se tiene que mantener al mínimo para alcanzar el rendimiento deseado. La evaluación de CD34 no se realiza de forma rutinaria para médula ósea, mientras que sí es mandatoria para sangre periférica. Ahí terminamos prácticamente con Harvest. La criopreservación tenemos que tratar de no hacerla cuando la fuente es médula ósea y solamente lo usamos para condiciones puntuales. Como dijimos, la médula ósea es la fuente que menos se usa, pero es muy preferida, es mandatoria en niños y también en pacientes con anemias aplásicas, tanto niños como adultos. Sobre todo por lo que habíamos mencionado del aumento de la frecuencia de enfermedad de infarto versus muerte. Principalmente por eso. Bueno. Seguimos. Cambiamos de tema. Hasta ahí fuimos con obtención de CPH por médula ósea a través de Harvest. Como dijimos, la otra fuente, que actualmente es la más frecuente, es sangre periférica. Para poder obtener CPH de sangre periférica, nosotros hacemos un procedimiento que se llama leucaféresis de grandes volúmenes. Las stem cells de sangre periférica generalmente son fáciles de recolectar mediante una leucaféresis en la que procesamos 2 a 5 veces el volumen sanguíneo de los donantes. El citrato es el anticoagulante que se utiliza tradicionalmente y habitualmente no es necesaria la adición de heparina, entonces se puede usar. La tecnología de leucaféresis se basa en el conocimiento, en el conocimiento de que las células sanguíneas se caracterizan por diferentes tamaños, pesos y propiedades de sedimentación. Por eso, la fracción de células mononucleares que contiene casi todas las sustancias CD34 positivas pueden separarse mediante centrifugación de sangre total con un grado aceptable de granulocitos, glóbulos rojos y plaquetas contaminantes. Los productos de stem cell de sangre periférica tienen un volumen final de 100 a 300 mililitros.
de acuerdo al volumen total que hayan tenido que procesar y al dispositivo médico utilizado. Bueno, los puntos claves para esta fuente son los regímenes de movilización de progenitores de CD34 positivos y los procesadores celulares que colectan selectivamente un concentrado linfomonocítico rico en CD34 positivos. Así que nosotros apuntamos a optimizar la movilización de CD34 según el paciente y la patología de base y aumentar la eficacia de recolección con la máquina de aféresis. Bueno, la movilización de las células progenitoras hematopoyéticas dependen de varios factores como el sexo, la edad, la presencia de enfermedad medular, la duración de la mieloterapia supresiva o la quimio que se haya usado, las dosis, los programas o tipo de régimen y la enfermedad subyacente. Y después de factores propios de cada uno. En realidad lo más importante es distinguir entre un donante que sea sano para un trasplante halogénico o un donante que a su vez sea paciente de una patología o sea el donante para trasplante autólogo. Cuando uno hace una quimioterapia para un trasplante autólogo hay que tener en cuenta que una vez que termina la radioterapia empieza a aumentar la quimioterapia, perdón, empieza a aumentar el recuento leucocitario después de la fase de neutropenia, 10 a 20 días aproximadamente después que empezó. Y entonces ahí las CPH aumentan velozmente, más de 50 veces, y permanecen elevadas por 3 a 5 días. Esa sería la oportunidad que nosotros tendríamos que hacer la colecta. La mayoría de los regímenes de movilización usan factores de crecimiento. Para ello se hace una estimulación del donante con factor estimulante de colonias, con una dosis habitual de 10 a 20 microgramos de factor estimulante por kilo. Se puede usar 1 o 2 veces por día por vía subcutánea. Debido a la variabilidad de los regímenes, es conveniente la monitorización diaria de los glóbulos blancos y las CD34 positivos. Y uno empieza la colecta solamente si tiene más de 5 CD34 por microlitro de sangre periférica. En caso de que el donante sea un donante sano, habitualmente no hay inconveniente con la movilización y a los 3 días ya empieza a aumentar el recuento de blancos, llegando a su pico a los 5 o 6 días, por lo cual el quinto día uno puede empezar la leucaféresis sin mayores problemas. La leucaféresis la hacemos con el separador celular de flujo continuo, se puede hacer con otro tipo de separadores, hay varias marcas, varios modelos. Nosotros usamos este es el que nosotros tenemos en el hospital, la Opti. Bueno, para comenzar el procedimiento empezamos por lo más importante que es el acceso vascular. Que la mayoría de los pacientes sometidos a trasplante autólogo necesitamos un catéter venoso central de doble o triple lumen, de corta permanencia, radiopaco, tipo Hickman, Majorcar, Quinton. El tamaño tiene que ser, es de acuerdo al peso del donante, pero por lo menos tiene que ser 7 French. Menos de eso no podemos hacer el procedimiento. En caso de un donante sano que tenga un buen acceso venoso, se prefiere la vía periférica, ya que evita todas las complicaciones relacionadas con el catéter y en general no hay problemas con el procedimiento. Bueno, como habíamos dicho, para comenzar la colecta tenemos que confirmar el número de CD34. Generalmente para eso tomamos una muestra al cuarto día de la estimulación y al otro día, si tenemos más de 5, pues pusimos 10 a 20, que sería lo mejor, podemos comenzar el procedimiento. Habitualmente las células medulares expresan del 1 al 3% del antígeno, en cambio en la circulación periférica es más bajo, 0,01 a 0,1%. Y como existe una relación lineal entre el recuento precolecta de CD34 en sangre periférica y en el volumen de sangre que hay que procesar para obtener la dosis necesaria, nosotros tenemos que tener un mínimo, si no, no podemos realizarla porque no nos va a rendir lo que necesitamos. En general, se espera que una concentración de CD34 en sangre periférica de 10 por microlitro rinda por lo menos 1 por 10 a la 6 CD34 por kilo de peso del receptor. Hay que recordar que el tiempo transcurrido hasta lograr el injerto se relaciona con el número de CD34 de la colecta. Bueno, en general los separadores celulares procesan de 4 a 6 volemias por procedimiento. En los pacientes pediátricos podría ser necesario cebar el separador con glóbulos rojos compatibles y radiados. Bueno, cuando esos por ahí son comentarios, no sé si. Cuando se usa solo factor estimulante de colonias, lo ideal es administrarlo 4 horas antes de la colecta, ya que hay una disminución transitoria en los niveles de CPH inmediatamente después de la aplicación del mismo.
La mayoría de los centros evitan glóbulos blancos mayores a 70.000 por microlitro y se considera deseable si un valor plaquetario mayor a 80.000 por microlitro. El objetivo de la recolección para el trasplante autólogo es 2 por 10 a la 6 CD34 por kilo. El límite inferior de la CD34 necesario para el injerto de neutrófilos y de plaquetas es de 1 por 10 a la 6. Por eso, el objetivo es, digamos, nosotros tenemos que tratar de llegar a 2 por 10 a la 6, pero eso es orientador, porque en realidad cuanto más CD34 podamos colectar, mejor va a ser para el paciente. Antes vamos a llegar al injerto, vamos a tener menos complicaciones, va a ser mejor el resultado final. Cuando el trasplante es alogénico, la dosis objetivo aumenta, es de 3 a 5 por 10 a la 6 CD34 por kilo. Lo mismo hacemos movilización solo con factor estimulante de colonias. Si tenemos una CD34 mayores a 8, a partir de ahí empiezan a aumentar los eventos adversos, aumenta en realidad la monoinmortalidad con más incidencia de H tardío. Entonces nosotros necesitamos el mínimo de 3, lo óptimo sería 5 y menos de 8. Como dijimos, cuanto más baja es la dosis, más tiempo va a tardar en realizarse el injerto. Y eso genera más complicaciones. La velocidad del injerto se mide por el número de días después de la infusión de CPH que transcurren hasta alcanzar polimorfonucleares más de 500 por microlitro y plaquetas más de 20.000 por microlitro sin transfusión. Como dijimos, más velocidad, más celularidad, más velocidad, menos infecciones, menos transfusiones, menos internación, menos costos. En el caso de que no podamos llegar a la meta de CD34 que habíamos pedido, que no logremos tener por lo menos 5 CD34 por microlitro, o hagamos una colecta y no podamos colectar de 1 a 2 por 10 a la 6 CD34 por kilo, eso se llama pore movilizador, pore movilización o pore colecta, y se utiliza para movilizar. Y en este caso lo que hacemos es utilizar plerixafor, que es una medicación que se utiliza para movilizar las células madre de médula ósea del paciente para poder recogerlas y después trasplantarlas. El plerixafor es un antagonista selectivo reversible del receptor de quimoquinas CXCR4 que bloquea la unión de su ligando afín, el factor derivado de células estromales 1-alfa. En realidad, lo que hace es, o sea, después de la estimulación, lo que hace es liberar las células del nicho. El protocolo aprobado por la FDA es FEC 10 microgramos kilo, como hemos dicho, por vía subcutánea por la mañana y los 5 días, y el cuarto día se agrega plerixafor 0,24 miligramos kilo, 11 horas antes de la leukopéresis. Bien. Bueno, nosotros no llegamos a controlar la CD34 después del plerixafor, así que asumimos que después que lo inyectamos moviliza, se colecta y el control se hace posteriormente. En general tenemos buenos resultados. Bueno, una vez que nos ocupamos del acceso vascular, que nos ocupamos de la movilización y que la controlamos, llega la parte de la colecta en sí misma. Una vez que ya tenemos el acceso venoso permeable funcionando bien, hay que colocar, ya llegamos a la parte de la máquina, hay que colocar el kit, los fluidos y hacer todos los procesos que la máquina de aféresis va indicando en su momento. Se setea todos los datos del donante, la máquina va pidiendo peso, altura, hematocrito, se selecciona cuántas volemias deseamos procesar, vemos la proporción del anticoagulante, si es que eso por ahí lo que puede hacer es modificar un poquito la velocidad del procedimiento, pero bueno, la máquina nos va preguntando y nosotros vamos completando todo. Una vez que pudimos comenzar el procedimiento, la sangre completa entra en el canal de la centrífuga, los hematíes fluyen en forma pasiva hacia el depósito, y el plasma se bombea hacia el depósito o se recolecta. Y las células se bombean hacia la bolsa de recolección. Como habíamos comentado antes, la máquina usa es un separador celular que separa las células a través de un proceso de centrifugación y divide la sangre en capas, en función de la densidad específica de las células. Acá vemos que las plaquetas, bueno, acá vemos la densidad específica de cada una de las células, plaquetas, células mononucleares, hematíes, tienen densidades diferentes y por eso se van separando. Obviamente que no es exacto, pero bueno, las células mononucleares van a la bolsa de recolección, el plasma, si nosotros pedimos recogerlo, va hacia la bolsa de plasma, y si no, junto con las plaquetas y los hematíes, vuelve al paciente, al donante. Bueno, el control de recolección lo hace el sistema, tiene un sistema de control automático de interfase a través de
es un sistema patentado de detección óptica y ellos pueden controlar, ese sistema, mejor dicho, puede controlar y derivar las células hacia el lugar que nosotros le pedimos. Como dijimos, las células se recolectan continuamente. Una vez que se detectan células en el puerto de corrección, de recolección, se abre la válvula y las células se empiezan a recolectar. Y ese proceso es continuo. Bueno, es lo que se llama la preferencia de recolección. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es supervisar el color de la línea de recolección para que las células que estemos juntando sean las que nosotros necesitamos, ¿sí? Bueno, los productos de sangre periférica generalmente tienen un volumen final de 100 a 300 mililitros de acuerdo al volumen total que hayamos procesado. El hematocrito generalmente es de 1 a 2%, es bien bajito y se acepta hasta 5%. Mientras estamos haciendo la colecta, hay que monitorear continuamente al paciente, si podemos con un registro electrocardiográfico y si no, por lo menos los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si tenemos saturómetro mejor, control de temperatura y controlar vía periférica, y si el procedimiento es muy largo, que algunas veces pasa, se hace hemograma y dosaje de calcio intraprocedimiento. En los pacientes pediátricos, es decir, en los que pesan menos de 25 kilos, tienen algunos inconvenientes que los pacientes adultos, por ejemplo, no. Problemas principalmente con el acceso venoso. Todos los pacientes, todos los donantes, pacientes pediátricos, sí o sí, nosotros les colocamos un acceso venoso central, un catéter venoso central. Pueden tener problemas con la anticoagulación y también con la volemia. Algunos centros usan como anticoagulantes citrato y heparina, como para que se pueda hacer un poquitito más rápido el procedimiento. En nuestros centros solo usamos citrato y calcio, generalmente no tenemos inconvenientes, tomando la precaución de suplementar por vía oral intraprocedimiento. Bueno, los eventos adversos sobre todo se producen cuando el volumen extracorpóreo de la colecta excede un 10 al 15% del volumen sanguíneo del paciente. Eso puede conducir a una depresión de volumen que resulta en cambios hemodinámicos que el paciente no pueda tolerar. Nosotros por eso también generalmente no hemos tenido problemas, pero siempre cebamos de acuerdo a los cálculos. Cuando pasa esto, cuando la volemia extracorpórea excede el 10-15% del volumen del paciente, nosotros lo cebamos siempre. Otro de los eventos adversos que puede ocurrir habitualmente es la plaquetopenia, generalmente es leve y cede al siguiente día. Puede haber hipocalcemia y hipoglucemia que también son temporales o si es necesario las corregimos. Están descritas, son poco frecuentes, reacciones vasovagales, palidez, diaforesis, síncope e hipotensión, algunas lesiones relacionadas con la punción venosa, puede haber un hematoma, una infiltración. Raramente puede ocurrir hemólisis con torcedura de las líneas de los kits. Esas están descritas. Yo nunca vi estas complicaciones graves, no las hemos visto nunca, pero bueno, como están descritas se las cuento. Como complicación potencialmente grave, la embolia de aire. Si bien las máquinas son muy seguras y los instrumentos actuales tienen una protección integrada para emitir una alarma cuando detecta aire. Que no hay reportes de casos de embolia gaseosa. Bueno. Los eventos adversos del FeGastrin son comunes, creo que son bastante conocidos: cefalea, dolores óseos, astenia, náuseas y vómitos. Sobre todo los dolores y las astenias son bastante comunes, se ven con paracetamol. Los severos no son comunes, se escribió, por ejemplo, ruptura esplénica, 1 en 5.000, 1 en 10. Ahí terminamos. ¿Se entendió? Fue muy desorganizado. Bueno, sí. Una pregunta. Sí. Si quieren hacer. Pero al final de todo No. Terminamos, hasta ahora terminamos Harvest y leucaferesis de grandes volúmenes. Si quieren hacer alguna pregunta respecto a eso, la pueden hacer ahora, y si no, nosotros les pasamos un mail, nos pueden hacer todas las consultas si algo no entendieron o quieren consultar algo puntual, lo pueden hacer cuando quieran. ¿Sí? No. Bueno.
Ahora lo que vamos a... Sí, ya está. Bueno, ahora de lo que vamos a hablar, igual es cortito lo que queda, pero más que nada hay diferencias en las distintas fuentes en la composición celular. Ya vimos algunas de las diferencias, sobre todo en el volumen. Hemos dicho que médula ósea tiene un volumen mucho mayor que aféresis. Las células progenitoras de aféresis además tienen 10 veces más células nucleares totales y células T, 5 veces más CD34 y menos glóbulos rojos. Las de aféresis tienen menos del 5% y las de médula ósea 20 a 30%. La aféresis elimina los glóbulos rojos, pero no selecciona CD34 positivos. Junta más polimorfo y linfocitos. Y como ventaja tienen que la obtención es menos invasiva y que por ello el procedimiento se puede repetir si no alcanza la dosis necesaria. Entonces, si nosotros por ahí tenemos diferencia de peso entre donante y receptor, podemos optar por la sangre periférica como fuente porque sabemos que si con una colecta no nos alcanza, podemos hacer otra. La mayoría de las CPH movilizadas por factores estimulantes de crecimiento son de naturaleza más madura. Y eso garantiza que el injerto a corto plazo sea más rápido que la contraparte de la médula ósea, que son menos maduras. Resultados clínicos respecto al trasplante autólogo no hay diferencias significativas respecto a monoinmortalidad para cualquiera de las dos fuentes, pero en halogénicos, si bien la recuperación inmunológica es más rápida con las obtenidas de sangre periférica, la incidencia de AIDS crónica es más alta. Bueno, hablando del procesamiento, cuando uno tiene como fuente médula ósea puede ser necesaria una reducción de volumen, no voy a hablar mucho, pero bueno. La incompatibilidad no es una barrera para el éxito del trasplante porque los antígenos ABO no están expresados en la CPH. Los antígenos del sistema HLA y ABO están codificados por distintos genes. Por lo tanto, aún en pacientes histoidénticos para el HLA puede haber una incompatibilidad ABO. Aproximadamente el 40 al 50% de los trasplantes son ABO incompatibles. Hay 3 tipos de incompatibilidades: mayor, menor y bidireccional. Cada una presenta potencialmente diferentes efectos adversos, incluyendo hemólisis temprana aguda, que se puede aminorar con el procesamiento de CPH para remoción de glóbulos rojos, plasma o ambos. En estos casos, los receptores deben ser estrechamente monitoreados en el momento de la infusión y en el periodo post-trasplante, ya que los eventos adversos pueden ocurrir días más tarde. Bueno, hablando de compatibilidad ABO mayor, es cuando el receptor posee aglutininas contra los antígenos del grupo ABO del donante. Causa hemólisis inmediata, como ya dijimos, puede generar retraso en el injerto de glóbulos rojos y menos comúnmente aplasia pura de serie roja, que es secundaria a la producción de isoglutininas por linfocitos B residuales persistentes del receptor. Las CPH de médula ósea no manipuladas contienen hasta 25 a 35% de glóbulos rojos en el producto de la colecta. Ya que los productos generalmente tienen 1 o 2 litros, contienen el equivalente a 1 o 2 unidades de sedimento globular, así que esto sí o sí lo tenemos que procesar antes de infundir. En cambio, las CPH de aféresis solo tienen 10 a 30 mililitros de glóbulos rojos, así que habitualmente son bien tolerados por los adultos. Si tiene menos de 30, uno no tiene mucho que hacer. Eso depende del centro, depende del peso del receptor, pero bueno, en líneas generales no es necesario hacer más procedimiento. En cambio, si fuera médula ósea, sí. Lo más adecuado en este caso es hacer la reducción de glóbulos rojos, que hay diferentes técnicas para hacerlo. Nosotros usamos o GES de alto peso molecular o el método mecánico, que es la reducción de glóbulos rojos a través de un sistema que se llama PMO, que viene adosado a la OPTE, al separador celular. Bueno. Esto no sé si lo van a dar en otra clase, me parece. Yo solamente lo comento. Manuel, por eso, perdón. Bueno, si tiene una incompatibilidad ABO menores, que es cuando el donante posee isoglutininas dirigidas contra los antígenos del grupo ABO del receptor. La transfusión pasiva de isoglutininas del producto no manipulado puede resultar en hemólisis aguda. Es especialmente probable cuando el donante presenta alto título de isoglutininas y cuando hay diferencia significativa de peso entre donante y receptor a favor del donante. En estos casos, el procedimiento indicado es la remoción de plasma del producto, que se recomienda casi universalmente sin atender a los títulos de isoglutininas. Nosotros eso es lo que hacemos. En caso de incompatibilidad o menor, hacemos reducción de plasma siempre.
Se hace una centrifugación simple en centrífuga refrigerada por 10 minutos a 1800 revoluciones por minuto aproximadamente y se retira el plasma por medio de prensa manual. En estos casos también podría haber una hemólisis retrasada por la presencia de linfocitos B viables del donante que producen isoaglutinina contra los antígenos de los glóbulos rojos residuales del receptor, llamado síndrome de linfocito pasajero. Eso ocurre generalmente entre los 5 o 15 días post trasplante. Los receptores presentan PCD positiva y hemólisis, que generalmente es leve. Bueno, en el caso de que haya incompatibilidad bidireccional, habría que hacer los dos procedimientos: reducción de rojos y reducción de plasma. Y ya está, se lo van a hablar en otro momento. Bueno, el procedimiento que por ahí es más importante en el laboratorio es el de criopreservación, que ese procedimiento tiene como propósito principal mantener la viabilidad de las células progenitoras hematopoyéticas si nosotros por algún motivo no podemos infundirlas express, que es lo que generalmente pasa cuando hacemos un trasplante autólogo y algunas veces cuando hacemos un trasplante alógeno. El principal obstáculo para mantener la viabilidad es la formación de los cristales de hielo intracelular y la deshidratación que lleva a la lisis celular. Se realiza un congelamiento gradual con el agregado de agentes crioprotectores. Habitualmente se utiliza el dimetilsulfóxido con una concentración final del 5 al 10%, que es el crioprotector más utilizado y que es el gol estándar. El dimetil es una pequeña molécula que atraviesa la membrana celular y modera el balance osmótico, disminuyendo la cantidad de agua absorbida por los cristales de hielo. La mezcla crioprotectora, hay varias, hay muchas, puede contener además de dimetilsulfóxido, de Strand, GES o algún. Bueno, el tiempo de exposición celular al dimetil a temperatura ambiente debe ser minimizado, ya que es tóxico para las células. El agregado lento de la solución durante 15 minutos, manteniendo el producto a 4 grados, permite que la concentración del dimetilsulfóxido se equilibre dentro de la célula antes de iniciar el descenso de temperatura. Los efectos del daño celular pueden reducirse mediante el congelamiento controlado lento. El evento más crítico, entonces, durante la congelación tiene lugar mientras la suspensión líquida de células madre se transforma en un sólido. La transición de fase de formación de cristales de hielo en el compartimento extracelular lleva a una mayor concentración de sal y molaridad en el líquido restante. El agua intracelular se extrae con fuerza de las células y empiezan a encoger. La cristalización del hielo intracelular destruiría mecánicamente la integridad celular y los agentes crioprotectores lo que hacen es reducir la velocidad de enfriamiento y dan a las células más tiempo para extruir el agua intracelular. El dimetil entra rápido, penetra rápidamente en las membranas celulares y se une al agua intracelular y extracelular. La velocidad de crecimiento de los cristales disminuye y eso resulta en un aumento más modesto de la presión osmótica y la prevención de la formación del hielo intracelular. Durante la transición de la fase, el agua libera su calor latente de fusión y por tanto los programas de congelación comienzan en ese momento con un breve periodo de congelación de choque. Hasta la fecha, el procedimiento de congelación con descenso programado de temperatura que utiliza una concentración final del 10% del agente crioprotector dimetilsulfóxido es el estándar mejor establecido para congelar stem cells. A la fecha, ese es el que se usa en la mayoría de los lugares. Nosotros no tenemos esa tecnología, así que hacemos uso de un freezer mecánico con descenso no controlado de temperatura. Hay varias publicaciones que establecieron que es seguro y que da resultados similares al freezer de descenso programado para médula ósea y sangre periférica, por lo menos a corto plazo, es el que generalmente usamos en trasplantes autónomos. El producto es enfriado a 4 grados, se agrega la solución crioprotectora y luego es depositado en la base de un freezer mecánico a menos 80 grados. Hasta ahí llegamos con criopreservación. La realidad es que si no se produjeron daños importantes en el compartimiento celular durante todo el proceso de congelación, no se producen más daños celulares. Entonces, durante el almacenamiento a largo plazo en nitrógeno líquido a menos 90 o en fase de vapor a menos 140, menos 156, las células congeladas son metabólicamente inactivas y la digestión enzimática no puede ocurrir. La mayoría de los trasplantes se realizan dentro de un periodo de tiempo razonable después de la recolección de células madre y se hizo evidente porque ya se ha estudiado. Hay médulas, stem cell de médula ósea y de sangre periférica almacenadas por periodos muy largos, más de 10 años. Y esos productos
se infunden y hacen una reconstitución hematopoyética normal. Eso es el nitrógeno líquido. En freezer mecánico, en cambio, la bibliografía, sobre todo con descenso no controlado de temperatura, no tiene un aval tan largo. Yo he leído trabajos de hasta 50 meses. Bueno, las CPH obtenidas a través de aféresis, de sangre periférica, pero no las de médula ósea, muestran pérdida de viabilidad de CD34 durante el almacenamiento y transporte relacionados con la temperatura. Eso es importante porque las CPH de sangre periférica, si tienen que almacenarse, si no van a infundirse inmediatamente, se tienen que almacenar a una temperatura controlada, temperatura refrigerada de 2 a 8 grados centígrados. En cambio, las CPH de médula ósea se pueden conservar a temperatura ambiente, 18 a 24 grados, o refrigerarse. Eso depende de la decisión de la institución. No hay cambios en la recuperación celular. Bueno, las de cordón umbilical siempre tienen que almacenarse criopreservadas, están criopreservadas, así que se tienen que almacenar siempre al nitrógeno líquido. Se tiene que hacer todo lo posible, de todas maneras, para garantizar que las CPH sean infundidas dentro de las 24 horas de la colecta. Pero bueno, como dijimos, se pueden conservar hasta 72 horas, no siendo necesario criopreservarlas, manteniéndolas en estado líquido sin mayores inconvenientes. Llegamos a la última parte, que es descongelamiento e infusión. Bueno, si las células no se pueden infundir en fresco, como hemos dicho antes, y tuvimos que criopreservarlas, una vez que ya está todo preparado para poder infundirlas, hay que descongelarlas. Se descongela de a una bolsa, siempre de a una bolsa, y se puede hacer en la cabecera del paciente o lo podemos hacer en la cabina de seguridad biológica. Yo les cuento acá esta forma. Cabecera del paciente, se sumerge en un baño térmico con agua destilada o solución salina estéril a 37 grados, en una bolsa de contención secundaria estéril para evitar pérdidas por rupturas, sin sumergir los puertos de acceso, para evitar la contaminación. La bolsa es agitada suavemente hasta que se haya descongelado, y lo importante es que las CPH deben reinfundirse dentro de un lapso de tiempo máximo de 10 a 20 minutos de descongelación, utilizando un filtro de transfusión estándar para minimizar el efecto perjudicial del dimetil sobre la CPH. El paciente tiene que ser monitoreado en forma continua durante y después de la infusión. Ahí les puse la velocidad estándar, 10-15 mililitros para las de médula y 10-20, un poquitito más rápida para las de aféresis. Y generalmente hacemos medicación con antihistamínicos, hidratación, alcalinización de la orina, para remoción de la hemoglobina libre por lisis de glóbulos rojos durante el descongelamiento, y pastillas saborizadas. Esto es porque el dimetilsulfóxido, que es una sustancia tóxica, tiene varios efectos adversos que han sido descritos. En general, ahí les pongo los más comunes: náusea, diarrea, alucinaciones, bradicardia, hipohipertensión, enrojecimiento, calambres, sabor metálico, dolor precordial, dolor abdominal, puede haber disfunción cardíaca, arritmias. Los efectos adversos son más comunes en niños. Los más comunes son los leves, pero fueron descritos eventos adversos severos: paro respiratorio, dificultad para respirar, paro cardíaco, espasmo de la arteria coronaria. Yo ahí les describí los severos que fueron reportados, después les puse bibliografía donde constan estos reportes. En general, hay varias estrategias para reducir los efectos adversos. Muchos estudios han sugerido que los eventos adversos relacionados con el dimetil dependen de la dosis o incluso que pueden ser acumulativos. La dosis máxima de dimetilsulfóxido habitualmente permitida es 1 gramo kilo. Si superamos la dosis, se puede dividir en 2 días. Y lo otro que podemos hacer es esas estrategias como para reducir los eventos adversos, no solo del dimetilsulfóxido, sino también de la hemólisis por los restos celulares que habíamos hablado antes. Se hace la premedicación sistemática antes de la infusión, hidratación, la administración del lopurinol después de la infusión. Se disminuye la velocidad, si uno mientras lo estás controlando se detectan eventos adversos, hay que disminuir la infusión, se prolonga un poco el tiempo de perfusión, se puede dividir la infusión en alicuotas, como habíamos dicho. Y otras cosas que se hacen es tratar de concentrar más el producto para reducir el volumen criopreservado y el contenido de dimetilsulfóxido. Hay varios intentos para reducir la concentración del dimetilsulfóxido en las soluciones de criopreservación. Nosotros habitualmente usamos 10% del dimetil, pero hay muchas publicaciones que hablan de 5%, de 3,5%, y de algún crioprotector alternativo como la trealosa, por ejemplo.
La otra estrategia es eliminar el dimetilsulfóxido antes de la infusión, que eso nosotros a veces lo hacemos a través del lavado. Bueno. Y finalmente, antes de liberar un producto, siempre hay que hacer un control de calidad, que es la evaluación del producto. Se hace el recuento celular de las células nucleares totales y los CD34, pre y postprocesamiento, los controles microbiológicos, gérmenes aerobios, anaerobios y hongos, y la viabilidad celular, que es evaluar el porcentaje de células vivas en un producto terapéutico basado en pérdida de integridad de la membrana durante la muerte celular. Se usa 7-ADD, medida a través de citometría de flujo, o Tripam Blue, que son los más comunes. El primero, mucho más sensible. También se usa la prueba de unidades formadoras de colonias, que se realiza para demostrar la capacidad proliferativa in vitro de SPH. Nosotros generalmente eso no lo hacemos, hacen más en cordón umbilical. Y lo último, ver los datos del injerto, a ver si lo que nosotros colectamos, procesamos y lo infundimos, realmente sirve para hacer el engraftment en el paciente. Ver la reconstitución de neutrófilos, plaquetas y glóbulos. A pesar de que el injerto obviamente depende de muchos factores, el hecho de que nosotros podamos demostrar el engraftment en el paciente significa que el producto que infundimos era viable y cumplía con los requerimientos de calidad. Y ya está. Ya terminamos. Ahí les dejo la bibliografía de todo lo que... Listo. Sí. Sí, ¿escribirla bien? ¿Le pasan un mail? Sí. Exacto. ¿Se la robó? Ay, dos. ¿Toqué cualquier cosa? ¿Quiere tocar? Por ahí ¿Listo? Sí, perfecto. Bueno, me habían hecho una pregunta, así que vamos a responderla. Me preguntaban qué pasaba si se suspende la infusión, qué pasa con el producto. En realidad, por eso les aclaraba que uno cuando va a hacer el descongelamiento lo tiene que hacer de a una bolsa a la vez. Antes de empezar con el proceso de descongelamiento, uno tiene que estar seguro que todo está en orden, que el receptor está en condiciones, que ya se le hizo toda la premedicación, porque una vez que el producto es descongelado, si no se llega a poder infundir por cualquier causa, ya no sirve más. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucha precaución y estar muy seguros antes de que iniciemos el congelamiento. Bueno, vamos a ir a la segunda parte de esta sesión y es un gusto enorme presentar a Cecilia Gamba, que es bióloga y que además es la directora del Laboratorio de Procesamiento y de Banco de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan y que bueno, hoy nos acompaña, así que es un honor, Cecilia, que estés con nosotros. Es alguien que tiene una experiencia de muchos años en todo lo que es la calidad del procesamiento de la CPH, que justamente es de lo que nos va a hablar, de todo el proceso de calidad. Así que bueno, bienvenida a Pucallpa, Cecilia, creo que es la primera vez que venís por acá, desde venirte de Buenos Aires para compartir la sesión con nosotros. Bueno, esperemos tanto la gente que está conectada sincrónica como lo asincrónico que disfruten de esta charla. Y por supuesto al finalizar, tanto como se hizo con la charla de Marcela, que también fue excelente, pueden hacer preguntas, incluso preguntas que pueden ser los que lo ven asincrónico hechas con posterioridad. Cecilia también va a dejar el mail de ella para que ustedes puedan consultarlos.
Y también queríamos pasar un aviso parroquial a todos, y es que vamos más allá de la bibliografía que los expositores, como en el caso de Marcela, pongan luego de su presentación, desde la coordinación del curso se les va a empezar a enviar bibliografías que consideramos nosotros relevante, para que ustedes tengan también como parte del marco teórico herramientas para la capacitación. Bueno, Cecilia, un gustazo. Gracias. Adelante. Bueno, como bien dijo, no soy médica, siempre lo aclaro, porque a veces surgen dudas médicas que sé a quién distribuirlas. Igual, me encantó la clase de Marce, muy clara, y la idea es que yo les pueda mostrar ahora gestión de calidad. Ese era el título, sí, que me tocaba a mí. Y la idea es hacerlo desde un lugar lo más humano posible, porque la calidad, a veces todos sabemos lo que es, o creemos saber lo que es, pero a veces es muy difícil dar cumplimiento con las normativas, sobre todo, y hay a veces mucho temor y no estamos bien preparados. Y lo que quiero transmitirles, y espero poder transmitirles, que el factor humano es la clave, por un lado, que las herramientas están al alcance de la mano de casi todos nosotros, por otro lado, que no es una cuestión de a veces de grandes inversiones, siempre ayudan, obviamente, las grandes inversiones, pero transmitirles un poco la cultura de qué es la gestión de calidad en la preparación de los productos de células progenitoras hematopoyéticas y cómo nos preparamos para las inspecciones de nuestros centros elaboradores, que tiene un nombre así muy grandilocuente, la normativa, y a veces somos 2 personas, 3 personas, ¿sí? Es un lugar pequeño, pero a pesar de todo eso, la cultura de la calidad hace la diferencia. No sé si ya estuvieron hablando en algún momento sobre normativas, si ya tuvieron algún acercamiento específico con lo que son células progenitoras hematopoyéticas, pero en nuestro país hay una normativa que rige nuestra práctica, que tiene como objetivo aumentar la calidad y la seguridad de todos los procesos, desde la procuración hasta la administración clínica en el paciente. Las normas son de cumplimiento obligatorio. En general tienen carácter universal, se van armonizando. La mayoría de las normativas pasan a ser muy similares en los distintos países, sobre todo los que son altamente regulados. Y Argentina es un país que en materia de salud está altamente regulado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poco la normativa nuestra, está armonizada y es muy similar a la europea. ¿Sí? En general, las normativas se centran en el objeto al que aplica, entonces tenemos que saber bien, bueno, cuál es la normativa que aplica a lo que yo voy a hacer. Está a cargo de las agencias de gobierno, requiere una inscripción, implica que la institución de alguna manera esté inscripta. Implica que todo el personal, y cuando digo todo el personal, y ya van a ver, adhiera a esa regulación. Y a veces somos nosotros los que estamos obligados a explicarle y a transmitirle esas regulaciones a todo el personal, desde el administrativo, el personal de limpieza, a las direcciones, a quien sea de la institución, que tiene que conocer que hay una normativa y que es obligatorio seguir. Y el otro punto importante es que uno debe cooperar siempre con las inspecciones in situ. Eso también al principio no tiene mucho miedo, se pone nervioso cuando vienen las inspecciones, pero en general se termina demostrando, y en la medida que uno pasó la primera sobre todo, que a veces es la novedad para muchas personas, se ve que es un momento muy enriquecedor y fundamentalmente educativo, ¿sí? En donde tanto la autoridad lo que está buscando es mejorar lo que le ofrecemos al paciente. Y muchas veces termina siendo un aliado porque nos permite incluso aplicar mejoras que de otra manera no podríamos lograrlo si no fuera por esas inspecciones donde nos dicen que algo no estamos cumpliendo. Y gracias a ese no cumplimiento logramos que nos sellen una ventana, que nos arreglen algo que estaba sin arreglar, etc. Entonces hay que perderles un poco el miedo. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente primero tenemos que saber cuál es la normativa. En nuestro país la normativa que aplica para todo lo relacionado a gestión de calidad de las células progenitoras es una normativa de INCUCAI que es del año 2012, es la resolución 119. Es muy fácil de acceder a las resoluciones en la página de INCUCAI, tiene una parte específica de legislación y se pueden bajar en formato PDF. Están disponibles. Obviamente que si alguno no lo encuentra o necesita, me escribe y tienen mi mail al principio de la charla y al final
la presentación también, que les queda a ellos también, ¿no? Bueno, ahora, esta, perdón, es la normativa. Claro, nos asusta muchísimo cuando la vemos, son 89 páginas y no sabemos por dónde agarrarla, somos médicos, bioquímicos, biólogos, técnicos, que sea, y no veníamos acostumbrados a trabajar con este tipo de documentación, ¿sí? Y realmente no sabemos por dónde empezar. Lo más importante es que las normativas lo que establecen son requisitos, y lo que va a querer quien nos venga a inspeccionar, o cada vez que vienen a inspeccionarlos, es que nosotros mostremos la evidencia objetiva que cumplimos con ese requisito. Ahora, no quiere decir que todos los requisitos de esta normativa apliquen a mi producto. Entonces, yo tengo que empezar también a entender si algo de lo que está en la normativa aplica o no aplica a mi producto, para no volvernos locos, porque lo que puede pasar es que uno agarra esta normativa y dice, yo esto no puedo, cierra todo y se va, y no avanza. Lo que hay que hacer es, sí, diseñar, elaborar, consensuar e implementar. Es un trabajo en equipo y eso es lo que un poco les quiero transmitir ahora en cómo nosotros abordamos la norma. Primero, en general, uno lee, este es el índice de la normativa de INCUCAI para los elaboradores de productos celulares, ¿sí? Uno agarra y lee las disposiciones generales. A mí este tipo de clases que son de formación profesional, me gusta que participe la gente. Yo sé que es difícil cuando hay muchas personas conectadas, pero si puede alguno de ustedes abrir el micrófono, o varios de ustedes, necesito saber si hay algún mail para la parte administrativa. Otra pregunta. Si puede alguno de ustedes abrir el micrófono y participar, a mí me encantaría, si están de acuerdo, ¿sí? Los que puedan. ¿Yo cómo abordo esta norma? Bueno, primero leo las disposiciones generales. De alguna manera me pongo en autos de lo que contiene la norma. No tenemos micrófono. Dice, bueno, se pueden escribir también porque yo puedo leer lo que van escribiendo, pero participen perfecto por ahí. Mi pregunta para ustedes es, si quieren escriban en el chat. ¿Cómo siguen? Primero, ¿alguno leyó esta normativa? ¿Ya la tuvo que abordar a esta norma? Espero hay respuestas en el chat. No leímos todavía. Muy bien. No. Bien. No la leímos. Bueno, ahí tienen la norma, ¿sí? Está el índice. Es la administrativa, sí. Y después lo escribimos al final, así queda todo. ¿Cómo siguen? Escríbanme ahí en el chat cuál es el siguiente capítulo que van a leer de esta normativa. Y yo después les cuento lo que hago yo. ¿Con cuál seguirían? Miren bien ahí, disposiciones generales, requisitos del sistema de calidad, elaboración de preparaciones, documentos, estructura de identificación, control, detalle. Tienen poco tiempo, les quedaron 2 horitas libres esta mañana para dedicarle a este tema. ¿Y qué agarran? Escucho ofertas en el chat. No hay respuesta correcta, así que no va a haber nota por eso. Estructura edilicia, muy bien. El 5, estructura edilicia, bien. Bien, les gusta. Les gusta. Perfecto. Bueno, varios estructura edilicia. Yo les digo lo que hago yo. Me voy al glosario. Les soy sincera. En toda normativa que tiene un glosario, me voy a leer el glosario. Es lo primero que hago, porque después todas las palabras que van a estar en la normativa y de lo que van a hablar, la definición puedo no saberla, puedo imaginármela, pero lo que va a contar, lo que va a valer es lo que dice en el glosario. Y leo el glosario porque también ahí me doy cuenta si entiendo algo o no entiendo nada. Porque si ustedes agarran un glosario de una normativa y no entienden mucho todo lo que está ahí en el glosario, es porque les falta otra capacitación antes. O no son ustedes y tiene que ser otra persona la que se va a encargar del cumplimiento de esta normativa. Mi recomendación es darle, porque se lee rápido, se lee en el tren, en el colectivo, en el micro. O sea, uno lee el glosario y se ubica si está o no preparado para enfrentar a esa normativa. Si es chino básico, falta algo, ¿sí? Con toda esta formación que están recibiendo, probablemente lean el glosario y muchas cosas les resuenen. Muy bien, los que dijeron estructura de edilicia me están dando un indicio. Me están diciendo que probablemente eso sea lo que más les preocupa de cumplimiento.
¿sí? Sea la traba fundamental, lo que les podría costar más o tardar más tiempo. O también puede ser porque les gusta más, porque bueno, yo con esto me siento cómodo mirándola a ver si cumplo o no cumplo con la estructura edilicia, pero no hay un orden. La verdad, no hay un orden para leerla. Agárrenla por donde quieran. Sí, obviamente que toma sentido cuando uno la lee y está escrita en un orden y tiene sentido ese orden, sí. Pero la idea es que la lean. Entonces, como la idea es que la lean, hagan cosas que les gustan. Mi recomendación es agarren el glosario primero, porque así se dan cuenta cada vez que van a leer si esa palabra tiene un significado especial que no es intuitivo, ¿sí? Está en el glosario la definición. Bueno, entonces, yo ya tengo las disposiciones generales, sé que es la normativa que corresponde para mi producto, que es CPH, es esta la norma, me leí el glosario, me siento, digamos, confiable de que voy a poder abordar esta normativa de alguna manera, y a mí me toca hablarles de gestión de calidad, ¿sí? Y me gusta definirla, la gestión de calidad, en realidad como liderazgo y planificación. Por eso acá es donde les digo que a veces uno cree que es imposible, que no se pueden cumplir estas normas, que son muy difíciles, y en realidad el factor humano es el que logra dar cumplimiento. Y no la van a cumplir de un día para el otro, y no la van a cumplir en su totalidad, y cada vez que haya una inspección van a tener no conformidades como las tenemos nosotros, que como dijo Hugo, hace muchos años que trabajo en esto, pero igual soy muy joven. Hace 20 años que hacemos, yo por lo menos en el Garrahan, hace 20 años que hago este trabajo, y cada vez que tengo una inspección, hay inspecciones externas, porque nosotros tenemos también una acreditación internacional, pero también las de INCUCAI, tenemos no conformidades, ¿sí? Y no nos asustan, y es la parte que nos enriquece, ¿sí? La única manera, y está la frase de qué quiere decir liderazgo y planificación. La única forma de garantizar los mejores resultados para los pacientes, resultados con calidad, es gestionar todos los procesos de una manera adecuada. Y gestionamos los seres humanos. De nuevo, yo sé que teniendo recursos, teniendo mucho dinero, teniendo muchos equipos, es más fácil, ¿sí? Pero dar cumplimiento a estas normativas es posible aún con recursos no tan grandes. Este es el famoso, no sé si puedo señalar, no. Así. Este es el famoso, digo yo, no sé cuántos tienen formación en calidad, pero esto se llama el ciclo de Deming, ¿sí? Uno empieza planificando, hace, ¿sí? Lo que planificó hacer, verifica que lo que hizo cumplió, no cumplió, y actúa. Este actuar es volver a empezar, es cambiar. ¿Sabes que lo que hicimos en realidad no sirve? O que hicimos cosas de más, o que hicimos cosas de menos. Bueno, la próxima vez lo vamos a hacer de otra manera. Pero todo eso, ¿sí? Bajo el sistema de gestión de calidad. Y eso les voy a mostrar cómo lo hacemos, todos esos cambios. Pero esta es la mejora continua. Esto no para nunca. El día que lo empezaste, no termina nunca. Y es lo que nos permite a nosotros darle a los pacientes cada vez mejores productos, mejores resultados. Y así la expectativa de vida y los resultados cada vez mejores que tenemos en los trasplantes. Después, ¿por dónde siguen? Ahí yo les marqué también, por ejemplo, yo sigo requisitos del sistema de calidad, documentos y registros, estructura edilicia, por donde quieran sigan, porque cada uno se va a sentir más cómodo agarrando un capítulo o agarrando otro. Y como esto también suele ser un trabajo en equipo, a veces se reparte, y entonces alguien se dedica a ver, bueno, yo voy a leer estructura edilicia porque eso me interesa y puedo aportar, y hay otra persona que a lo mejor es más obse, que le gusta mucho hacer planillas y documentos y escribir documentos, y va a agarrar el capítulo 4, pero no hay un orden para empezar a abordarlo. Yo les voy a contar un poquitito de alguno de estos requerimientos, ¿sí? Porque de nuevo, uno mira la normativa y lo que va a pedir el auditor, el inspector, quien vaya es, ante el ítem, por ejemplo, este es el punto 2, requisitos del sistema de calidad. Objetivos de calidad. Responsabilidad, la normativa dice contar con un sistema de garantía de calidad de amplio alcance y correctamente aplicado que incorpore estas normas. Es casi una expresión de deseo, ¿sí? Entonces, ¿cómo demuestro yo que tengo ese sistema de garantía de calidad? Bueno, porque tengo un manual de calidad. En ese manual de calidad tengo definido el mapa de procesos. Esto entra, ¿sí? a mi proceso, esto sale, ¿sí? Salgo de acá, termino en este punto,
Tengo un organigrama, sé quiénes son los que ocupan determinados roles, defino las responsabilidades y todo eso está documentado, ¿sí? A ver, perdón. Y defino la política de calidad, ahora les voy a mostrar un poquito todo eso. Me aseguro que todo el personal conoce la política y también tengo que asegurar que el plan de calidad es revisado, ¿sí? Esta famosa mejora continua. Una vez que empezamos con esta lógica de escribir procedimientos, de hacer las cosas de una manera, lo más importante acá es, entre otras cosas, dejar el ego de lado, porque yo escribí un hermoso procedimiento que cuando lo pusimos a funcionar, resulta que vino alguien que lo hace todos los días que me dice, mira, esto no, así no, hay que cambiar el orden, hay que hacerlo de otra manera. Entonces lo revisamos, hacemos una nueva versión, le avisamos a todo el personal y cambiamos. ¿Sí? No es yo lo escribí así, se hace así, porque no tiene ningún sentido. La calidad es una herramienta que nos tiene que servir a los que estamos trabajando, los que estamos ahí haciendo las cosas. Está bien que hay gente capacitada, formada, diplomados en calidad, en gestión de calidad, pero para nosotros y para esta normativa es una herramienta. ¿Sí? ¿Qué hace falta para hacer un mapa de procesos? Un lápiz y un papel, nada más. ¿Sí? No hace falta otra cosa. Entonces, todos tendrían que poder hacer su mapa de procesos, sin mucho más recurso que el tiempo, obviamente, que de alguna manera hay que protegerlo y hay que dedicarlo a la gestión de calidad, un lápiz y una hoja de papel. Y lo mismo para el organigrama. ¿Sí? No requiere otras cosas para cumplir con esos dos primeros puntos de definir el mapa de procesos y el organigrama. Acá tienen, esta es nuestra cartelera de calidad, por ejemplo. ¿Sí? Esto que está acá, no sé, el laboratorio de procesamiento de células es esto que está acá chiquitito, ¿sí? Que ven ahí en realidad. Pero estamos dentro del Centro Regional de Hemoterapia y diversos sectores, etcétera, etcétera, pero el procesamiento está acá. Depende todo de un mismo referente de calidad y de una sola dirección médica. La política está pegada ahí en la cartelera y la política es igual para todo el centro, que incluye tanto, en este caso, sangre, ¿sí? Porque pertenecemos, en nuestro caso, a un banco de sangre, y los productos de terapia celular. La política tiene que estar clara, la tienen que conocer todos, la escriben, la van a escribir, se la pueden copiar, pueden buscar ejemplos, el que quiera nuestro ejemplo me lo pide, se lo mando, pero se la tienen que creer ustedes y la tienen que crear, porque es individual de cada institución. ¿Sí? Puede terminar siendo muy parecida a la de otros, pero es importante que la tengan en claro los que vayan a ser responsables. Y después, por ejemplo, la cartelera de calidad, otra cosa importante que tiene, no sé, son teléfonos, mi teléfono de contacto para que cuando un equipo se rompe, ¿sí? Estos son equipos de cadena de frío. Tenemos células criopreservadas, etcétera. El que está de guardia no tiene que andar buscando mi teléfono en cualquier lado. Si el equipo es tal, tengo que llamar a tal persona. ¿Sí? Hay diferentes sectores, diferentes equipos con diferentes productos. Esto es terapia celular, esto es infecciones, el laboratorio de infecciones transmisibles por transfusión, esto es hemocomponentes. ¿Sí? Entonces, ¿a quién tengo que llamar? Depende del equipo que está fuera de funcionamiento. Hay que facilitarle, de nuevo, es una herramienta para la gente que está ahí todos los días trabajando. ¿Qué nos pide después la normativa? ¿Sí? Que a veces da miedo también de agarrar. Que uno tiene personal en número apropiado. ¿Cómo demuestro eso? Bueno, porque puedo hacer el trabajo, no es mucho más complicado de si podemos hacerlo, tenemos el número apropiado. Si no podemos hacerlo, ahí es donde esta normativa nos permite demostrarle a nuestra institución, bueno, para poder hacer este trabajo necesito esta persona, y uno puede justificarlo desde este mismo lugar. Ahí es de nuevo como la normativa nos puede ayudar a generar guardias que antes no existían, no sé, diferentes herramientas para poder dar cumplimiento a la normativa. Y después de escribir, a ver, un momento que les voy a mostrar acá. Describir, pide la norma, ¿sí? La competencia y funciones para cada puesto. Esto es un documento que también es muy fácil de escribir. Es lo mismo, abro un archivo y pongo, bueno, a ver, ¿quiénes trabajan en este sector? Pongo cada uno de los puestos de trabajo que están involucrados, ¿sí? Con el lugar de procesamiento, de colecta o de infusión,
y escribo qué tienen que hacer esas personas, ¿sí? Un auxiliar de servicio, en nuestro caso, lava materiales, solicita, repone, acondiciona los materiales en los laboratorios, limpia los equipos, descarta los materiales usados. Una lista, esto es muy sencillo de cumplir para empezar a hacer gestión de calidad, y les aseguro que con esto estamos haciendo ya gestión de calidad. Hay muchas cosas que se dan por sentado en los lugares, y que nadie se tomó el trabajo de eso, de que cada uno sepa qué le toca hacer a cada uno. Por ejemplo, el que es del laboratorio de procesamiento, bueno, procesamiento de productos de células progenitoras, esa persona también tiene que saber que va a confeccionar procedimientos operativos y que además va a participar en la detección y comunicación de eventos o no conformidades. Entonces, entra alguien a trabajar o ya está trabajando, bueno, esto es lo que se espera de vos, que vos proceses células, que confecciones. No quiere decir que una misma persona no pueda cumplir distintos roles, ¿sí? Porque también eso puede pasar, pero tiene que tener en claro cuando está cumpliendo un determinado rol qué le toca hacer. El otro, que es un poco más grande, ya es como un nivel de supervisión. No logro marcar con el puntero, pero bueno, ven que tiene más, digamos, más tareas para hacer. Pero de nuevo, gestión de calidad implica, por ejemplo, esto. Todos tenemos que saber qué nos toca hacer a cada uno de nosotros en nuestro rol en particular. ¿Sí? Otro de los puntos que nos pide la normativa, identificación del personal. De nuevo, bastante sencillo de cumplir. Nosotros tenemos una planilla directamente en donde ponemos el nombre, el puesto, el legajo, matrícula, lo que sea que identifique a esa persona, cuándo ingresó, y a partir de ahí necesitamos tener registrada la firma de la persona. Nosotros tenemos una firma abreviada porque a veces tenés que firmar tantas cosas que tu firma es muy larga, entonces nos permiten hacer una firma abreviada. Entonces está registrada, yo tengo mi firma y mi firma abreviada. Y las iniciales sí las tiene que dar el responsable de calidad, porque no se pueden repetir, pero son muy importantes porque eso va a permitir trazar durante todo el proceso, cada vez que hagan algo de todo lo que contó Marcela, desde la colecta, el procesamiento, desplasmatización, etcétera, todo eso tiene que estar documentado. Son pasos críticos donde ustedes van a poner quién lo hizo, cómo se hizo, ¿sí? Va a haber datos que van a estar cargados y gente que va a ser responsable de haber hecho eso. Entonces, tener iniciales hace que sea muchísimo más sencillo para la persona. Yo son 2 letritas que tengo que poner. No se pueden repetir, por eso lo tiene que hacer el que esté a cargo del sistema de calidad, porque no podemos tener, digamos, 2 personas con las mismas iniciales. Se le agregan letras, si tienen segundos nombres, si no, le vamos agregando cuando ya hay mucha gente y es imposible, digamos, mantener, usar solo las iniciales de los nombres y apellidos. Pero, de nuevo, son cosas también que lo único que requieren es el tiempo de una persona que se sienta y que arma esta planillita y registra a quienes trabajan. Cada vez que entra alguien nuevo a trabajar, se ingresa acá, ¿sí? En esta misma planillita. Y de esa manera podemos tener trazabilidad de todas las personas involucradas en cualquier etapa del proceso. ¿Cómo hacemos para el entrenamiento, para documentar, ¿sí?, el entrenamiento y la evaluación de la competencia? Bueno, para el entrenamiento también, un formulario, un cuaderno, puede ser un libro de actas, digamos, ahí, gracias, puede ser un libro de actas, cada uno lo va adaptando a los recursos que tiene, ¿sí? Pero no hace falta nada. Hoy en día también hay software, hay aplicaciones que se pueden usar, de nuevo, más o menos pagas, algunas gratuitas, el recurso que a ustedes se les ocurra, pero que permita dejar documentado que hubo una capacitación grupal, por ejemplo. En ese caso nosotros ponemos el tema, el motivo por el cual hicimos la capacitación. Bueno, fue una capacitación inicial, es la primera vez que entró un equipo nuevo, entonces vienen de la empresa y nos capacitan en ese equipo. Bueno, capacitación inicial en tal equipo. Gracias. ¿Quién hizo la disertación? ¿Quién coordinó la fecha? Y firman todos los presentes, ¿sí? Firman en ese momento. Entonces, de esa manera queda documentado que esa persona participó de esa capacitación. Después, para ya mantener un registro individual, uno puede tener aparte un formulario para cada persona. Entonces está el nombre, apellido, el cargo, el puesto de trabajo y la fecha y todas las capacitaciones que fue haciendo. Incluso la capacitación continua, que es algo también necesario en la normativa. Y acá vamos a la evaluación de la competencia, que suele ser un punto de conflicto muchas veces, ¿sí? Pero que yo les quiero también contar cómo es en realidad una fortaleza la evaluación de la competencia. Las personas las tenemos en número apropiado, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, está identificada la persona, la entrenamos. Bueno, ahora, ¿cómo le demostramos a
la autoridad que esa persona es competente para hacer esa tarea. Bueno, y acá viene la definición de competencia desde el punto de vista de la calidad. ¿Sí? ¿Quién es competente para hacer una tarea? Yo necesito dedicarle tiempo y esto vale para todas las personas que trabajan en el proceso, porque a veces nos olvidamos de algunas personas, ¿sí? Les cuento, porque nos ha pasado a todos, hasta el de limpieza, que es crítico, los auxiliares que reponen los materiales, un enfermero, alguien que Sí, ve hace... bien, no sé, porque veo que se... ¿había una pregunta? No, por las dudas. Bueno, entonces, ¿qué es para mí, digamos, y para lo que es calidad, la competencia? Bueno, dedicarle un tiempo a sensibilizar a esa persona, contarle sobre la visión, sobre qué estamos haciendo, sobre las buenas prácticas, sobre la importancia de minimizar cualquier riesgo asociado a estos procedimientos, porque hay muchos de los pasos de estos procedimientos que tienen un riesgo asociado. Hay un aspecto importante en terapias celulares, que por ejemplo en banco de sangre a veces no tenemos, y es que en banco de sangre yo tengo, no sé, una heladera llena, si tengo suerte, digamos, si tengo suerte tengo una heladera llena, con concentrados de glóbulos rojos, cero positivos, A, B, lo que sea, uno tiene productos a disposición. Estos productos que les contaba cómo se obtienen y cómo se usan, Marcela, son únicos muchas veces. Estamos recibiendo células que vinieron de Alemania, que se colectaron ayer, llegaron hoy a la mañana y yo tengo que criopreservarlas y después tengo que descongelarlas. Es un producto único para ese paciente, ¿sí? Por lo tanto, el control del proceso y el saber cada uno de los pasos que estoy haciendo, cuáles son críticos, es clave, ¿sí? Y de nuevo, ahí es el factor humano el que hace la diferencia. Si esa persona fue sensibilizada, le dediqué tiempo, le expliqué desde el chofer que trae las células, ¿sí? Desde el que está con la heladera dando vueltas y que no le da lo mismo dejarla en cualquier lado y que no le da lo mismo dejarla al lado de una ventana, rayo de sol y que se cocinen las células. Si yo a esa persona le dediqué tiempo y le conté, va a tener la competencia necesaria para garantizar la calidad. Si yo me olvidé y solo me dediqué al personal, digamos, a los médicos, a los bioquímicos, y no me dediqué a toda la cadena, probablemente tenga problemas de calidad. ¿Sí? Entonces hay que pensar bien a quién le tengo que contar qué. Después le tengo que introducir la tarea. Dicen que no se escucha. ¿Alguien más no escucha? El resto escucha bien. Bueno, se escucha bien entonces. Se está escuchando, sigo, avanzo. Después le tengo que introducir la tarea, que eso también me lleva tiempo, entrenamiento práctico. Primero le muestro una vez, le muestro 2 veces, lo hago participar a la persona. Sigo siendo responsable yo de lo que está pasando. Es alguien nuevo que nunca lo hizo, lo dejo participar. En algún momento veo que va avanzando en sus capacidades y hablamos de procedimientos que a veces son muy sencillos, a veces son muy complejos, entonces a veces hay que repartirlo en pedacitos, no le puedo enseñar todo junto a la persona en un día y pretender yo irme de vacaciones y dejar a cargo a otro que pueda continuar con los trasplantes mientras yo ya está, listo, se lo mostré una vez, está escrito el procedimiento. No, tengo que estar ahí al lado y soy responsable de cada una de las cosas que haga esa persona hasta tanto hagamos la evaluación de esa persona. La evaluación de esa persona que acabo de entrenar puede ser por una observación directa, o sea, lo veo hacer el trabajo. Puede ser también incluir la resolución escrita de problemas, calculen las dosis, si tiene un producto que pesa tanto, calcule las dosis de células que va a tener el paciente, si pesa tanto el paciente, etc. Y después el compromiso de la capacitación continua, con la evaluación anual. Y sí, todos los años, por más que la persona hace muchos años que hace el trabajo, me siento con esa persona y hablamos. Y es una gran oportunidad la evaluación anual, porque de nuevo es lo que les contaba antes, las cosas cambian y los procedimientos cambian. Y esta es la gente que les va a dar la mejor información para mejorar. ¿Sí? Para mí este es como lo más importante, ese momento de evaluación, que a veces era muy como temido y resistidos en las normativas de cómo voy a evaluar a esta persona que hace tantos años que hace este trabajo o que es un profesional, ¿cómo lo voy a evaluar? Sí, lo voy a evaluar porque lo que es la evaluación para nosotros,
¿sí? ¿Cómo la definimos? Es en realidad un registro. Evaluar es registrar, documentar que esa persona tiene las competencias necesarias para hacer de manera segura e independiente el proceso. ¿Sí? Es en realidad un momento de reflexión que nos tomamos nosotros entre el que le enseña, ¿sí? Que es el entrenador y en general es el mismo que evalúa, y el entrenado. Pero es un momento de compromiso de ambas partes, porque la idea es que el entrenado se sienta tranquilo, que va a poder hacer y que ha desarrollado las competencias para poder hacer esa tarea de manera segura. ¿Sí? Es una oportunidad, yo me lo tomo también para hablar sobre las normas, sobre las regulaciones, que la persona entienda cuáles son los riesgos del proceso, cómo puede minimizarlos, cómo puede contener un desvío, una no conformidad, y sepan que van a haber desvíos y no conformidades. Es mentira si alguien les dice, no tengo no conformidades. Tenemos no conformidades, tenemos desvíos intencionales, desvíos no intencionales, tenemos desvíos intencionales cuando no tenemos insumos. ¿Sí? No llegan los insumos, hay problemas de importaciones. ¿Qué hago? ¿Voy a usar un reactivo que está vencido? Probablemente sí tenga que usar uno vencido, porque la alternativa es suspender el tratamiento. Entonces se evalúa el riesgo y los médicos van a decidir y van a poder decidir si yo lo comunico. Entonces, ¿cuál es la situación? Es esta. Tenemos un libro de excepciones donde se deja registrar y donde firma el responsable del proceso, donde firma el médico a cargo, de que va a aceptar eso, porque es mejor eso que nada. ¿Sí? Entonces, hay desvíos. Eso también es muy importante. Y esta es otra parte crítica del sistema de gestión de calidad. Empezar a contar los errores. Y no solo contarlos, sino documentarlos, registrarlos, evaluarlos. Y el momento de la evaluación está anual. Cuando una persona ya viene haciendo el trabajo hace tiempo, es súper enriquecedor. Porque le digo, ¿qué pasó este año? Durante este año que venís haciendo lo mismo, está bien. Capaz que hiciste 10, 12, depende de los centros de trasplante, 40 trasplantes al año, ¿sí? Pero en muchos son muy poquitos los que, muy pocos trasplantes que se hacen. Entonces, ¿tuvimos algún problema? ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Y tendríamos que cambiar algún procedimiento? Pero que no lo cambie la persona solo porque se le ocurrió, sino que lo haga dentro del sistema de gestión de calidad. Que me cuente lo que pasó, que me diga cómo lo solucionó, que veamos y revisemos el procedimiento, que cambiemos el procedimiento, porque no es porque lo escribí, ya está, es así y se tiene que hacer de esa manera. Es muy probable que lo tengan que cambiar y vas por la versión, empezás con la 1 y vas por la versión 14 del procedimiento. No hay problema. Es valioso, eso es valioso. No habla bien tener la versión 1 durante un montón de años. Quiere decir que o no haces ese proceso o es un proceso muy sencillo, podés tener algunos que no requieran muchos cambios, pero la mayoría de las veces, sobre todo cuando se incorporan nuevas personas, aparecen mejoras posibles y uno empieza a hacer una nueva versión. A veces son cambios pequeños, a veces son cambios radicales. Cambian los productos, no me copio procedimientos, uso los procedimientos de otros lugares, pero es muy probable que lo tenga que adaptar a mi lugar. ¿Se puede copiar? Sí, pero lo más probable es que tengan que hacer el suyo propio. Y ahí viene el otro gran reto de la gestión de calidad, escribir los procedimientos. El punto 4, que es documentos y registros. ¿Sí? No hay que complicarse. Si uno tiene una estructura pequeña, ¿sí? No tiene que tener un procedimiento, no va a necesitar un procedimiento de 50 páginas. Es muy probable que en muy pocas páginas uno pueda, usando un lenguaje claro, ¿sí? E inequívoco, aplicable a los medios disponibles, escribir ese procedimiento. ¿Cómo hago la desplasmatización de un producto? Es muy sencillo, o sea, escribir ese procedimiento. Y son 2 carillas probablemente, no es mucho más que eso. Donde lo que es importante que estén es los puntos clave. ¿Sí? Para yo asegurarme que la persona lo tenga como una herramienta. No escribo el procedimiento, que eso es la otra cosa importante, ¿sí? Sea muy bonito, pero esté guardado en un armario en la oficina del jefe, para que cuando venga el inspector se lo muestre. No, lo tiene que tener la persona cerca del lugar de operación, accesible al personal, sobre todo cuando son procedimientos que se hacen pocas veces, porque en un año, de nuevo, una incompatibilidad mayor te puede tocar una vez, 2 veces, no mucho más que eso. Entonces todos vamos, abrimos el procedimiento escrito, que es lo que está validado, y lo usamos de referencia para hacer nuestro trabajo. Nadie tiene que saberse de memoria. Obviamente que en la medida que uno hace todos los días las cosas, lo más probable es que no lo esté leyendo.
pero tiene que estar ahí a mano siempre. Tiene que poderse trazar el mapa de procesos con los procedimientos. O sea, si yo miro el mapa de procesos, pretendo que haya un procedimiento escrito, un procedimiento operativo, estándar, un POE, ¿sí? Para cada uno de los procesos que aparecen en ese mapa, ¿sí? Espero encontrarlo. Y entonces tiene que ser fácil de trazar y también identificar a quienes se espera que hagan el trabajo, porque a veces también nos olvidamos de eso, ¿sí? De que esto no sabemos quién lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, en forma, digamos, sencilla, gráfica, es, ustedes ya dibujaron su mapa de proceso, que eso de nuevo, todos lo pueden hacer, que puede ser muy sencillo. Dibujaron el organigrama, donde tienen identificadas las personas involucradas. Bueno, yo tengo que poder decir, este procedimiento operativo estándar II, que describe este cuadradito de acá, lo tienen que hacer estas personas. Entonces, es eso lo que uno necesita. Y de nuevo, es el mito este que yo les decía, ¿no? De la gestión de calidad. Es lápiz y papel. Gestión de calidad, hasta este momento es lápiz y papel, y el recurso humano son ustedes o la persona que sea designada, que va a estar a cargo de dar cumplimiento, el que pueda hacer esto. No van a necesitar, en muchos casos, salvo que sea una infraestructura muy grande, que haya, digamos, muchos procesos, o sea, muy complejo, pero no se necesita mucha más expertise. Hay cursos hermosos para hacer mapas de procesos, hay un montón de presentaciones disponibles. De nuevo, úsenlos como herramientas. A mí me encanta la calidad como herramienta para mi trabajo diario. Hay gente que le encanta la calidad como marco teórico también, ¿sí? Pero para mí es una herramienta de trabajo. No me funciona, la cambio. Es así de sencillo. Bueno, otro de los puntos claves que sí les quiero dejar para que también al que le toque hacer esto, cumplimiento de normativa, tenga en cuenta es que es importante para las inspecciones en general, es cómo gestionamos a los proveedores y a los insumos, ¿sí? De nuevo ahí les puse, por ejemplo, las definiciones, que sepan bien las definiciones, bueno, ¿qué es insumo? Cualquier material usado en el proceso de elaboración, control, almacenamiento, transporte, hasta las etiquetas son un insumo, ¿sí? Si la etiqueta es la que va pegada al producto, que identifica al paciente, identifica al donante, sí, es crítico, porque no puedo tener una etiqueta que no se le pegue a la bolsa, y sepan qué pasa. ¿Sí? Que a veces el hospital o quien sea nos provee una etiqueta que se despega, una etiqueta que se borra, una etiqueta, bueno, es para mí un insumo crítico la etiqueta, por ejemplo, ¿sí? Y la normativa también describe, bueno, qué es un reactivo, qué es materia prima, no hace falta entrar en tantos detalles. Ustedes tienen que tener en claro cuáles son sus insumos críticos, que son los reactivos y materias primas, todos. De nuevo, es un lápiz y un papel, háganse una lista, bueno, estos son mis insumos críticos. Porque si no tengo esto, no puedo hacer el trasplante, ¿sí? Y tengo también que poder evaluar a los proveedores de esos insumos. Eso es un punto que, de nuevo, implica a veces reuniones con los proveedores. A los proveedores, cuando vienen a hacernos a veces las auditorías, nos dejan una no conformidad porque un proveedor no nos entrega los certificados de análisis. Bueno, de nuevo, no lo tomo como un problema, lo tomo como una oportunidad porque me permite llamar al proveedor y decirle, mira, tengo una no conformidad. Para levantarla necesito que empieces a cumplir con la entrega de los certificados de análisis de cada uno de los insumos que me entregas. Yo no puedo estar persiguiéndote y no puedo liberar y usar un producto si no revisé el certificado de análisis. Entonces, de nuevo, ahí es donde la normativa se nos pone de nuestro lado y nos sirve para mejorar la atención que le damos a los pacientes. Un punto clave que también es complicado para la terapia celular, que Marce vos no contaste, pero qué difícil que es hacer validaciones, ¿no? No sé. ¿Cómo empezamos? Porque ese es el punto. No tenemos productos que nos sobren, no podemos, bueno, vamos a quirófano, metamos a 5 personas, hagámosle una anestesia, saquemos médula ósea y hagamos todo esto que Marce nos enseñó, CD34, viabilidad, no. En general, las validaciones son concurrentes con los primeros productos que vamos teniendo. Y entonces ahí lo que ya les contaba de los controles de calidad, de documentar absolutamente todo, les va a permitir, haciendo esos controles de calidad, después de los primeros 4 o 5 trasplantes,
con el engraftment, que es la clave, o sea, si hizo engraftment, si hizo el injerto en tiempo y forma, ese es tu último objetivo de calidad, ¿sí? Entonces, yo puedo validar mi procedimiento habiendo hecho 5 procedimientos de criopreservación, de descongelamiento, de reducción de plasma, de reducción de rojos. Voy juntando los datos y lo hago retrospectivo. Yo no voy a tener material para validar antes. Y la normativa me pide que yo haga validaciones. Puedo validar algunas cosas, algunos equipos, puedo algunas cosas validar antes de empezar, pero la mayoría tengo que diseñar muy bien el programa de validación para poder juntar la mayor cantidad de datos en los primeros procesos para después dejar de hacerlo. Porque, por ejemplo, las unidades formadoras de colonia, uno no está haciendo unidades formadoras de colonia, todos los productos. Yo lo hago cuando tengo un problema, un desvío en una criopreservación, pero está validada el proceso para que simplemente una vez que ya hicimos los primeros trasplantes, yo sé que si no se desvió del procedimiento operativo estándar escrito, por eso es importante la comunicación de cualquier desvío, ese producto tiene altas chances de hacer injerto, ¿sí? Porque la persona siguió el procedimiento, ya hicimos 5 así, en los 5 tuvimos engraftment, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, eso es crítico. Ahora, ¿cuál es el otro problema con las validaciones? Que tenemos, esto es un ejemplo de procesamiento del banco de sangre de cordón umbilical, que yo ahí tengo un montón de material que puedo usar para hacer validaciones, ¿sí? Esa es una ventaja, que permitió avanzar mucho en CPH, en caracterización, por ejemplo, las curvas de criopreservación. Se pudo estudiar bastante cómo se comportan las células progenitoras hematopoyéticas gracias a la fuente de sangre de cordón umbilical. Como era de descarte, uno puede hacer muchas pruebas con eso. Nosotros, como tenemos el banco de sangre de cordón umbilical, también tenemos esa ventaja que podemos hacer y tenemos mucho material, digamos, todos los días para hacer estas pruebas. Esto que ven acá es una tabla de una validación. Cada uno es un procesamiento, una unidad, la fecha en la que la procesamos. Y si empiezan a mirar los datos, ¿sí? Uno lo que hace es hacer un Buffy code, donde se espera las células mononucleadas, entre las cuales están las CD34 positivas, que son las progenitoras hematopoyéticas. Después tiene una bolsa de plasma que se descarta y una que queda en un concentrado de glóbulos rojos con granulocitos, que por la densidad esa diferencial quedan en general con los glóbulos rojos. ¿Qué nos pasa? Que no es lo mismo que una industria farmacéutica, donde uno está con un fármaco, con una, digamos, sustancia química controlada, sino que acá hay células, biología, errores de medición. Y miren lo que nos pasa con la recuperación, por ejemplo, de células. ¿Qué les puede pasar? ¿Qué les va a pasar además? Esto es importante que sepan. Que de repente nos da un balance de recuperación, o sea, cantidad de células de las que partí y cantidad de células a las que llegué mayor al 100%. ¿Alguno piensa que en el procesamiento que hicimos pudieron haberse generado células? No, no se generaron células, ¿sí? Hay errores de medición. Usamos contadores hematológicos que están validados para sangre periférica de población normal y de algunas patologías, que en realidad da alarmas. Pero a ese contador hematológico nosotros le metemos un concentrado de sangre periférica movilizado. Bueno, no está validado el contador hematológico para contar esas células. Por lo tanto, ahí hay errores potenciales. Uno puede validar, puede estudiar, puede ir conociendo a su contador hematológico, dónde cuenta los glóbulos rojos nucleados, cómo hago las correcciones, la linealidad, porque esos productos a veces tienen una gran cantidad de células nucleadas, por lo tanto están fuera del rango de linealidad del contador hematológico. Ahí el rol del bioquímico, que pueda conocer el equipo, que pueda hacer validaciones de estos productos es fundamental. Ahora, no se asusten que los números les den, ¿sí?, como estos, una recuperación de células CD34 del 106%, 111%. Esto está dentro de mi error. Ahora tengo que conocerlo. Los errores vienen de los recuentos de las células, de las estimaciones de volúmenes, ¿sí? Porque cuando uno se empieza a meter un poquito más en detalle, uno no tiene el volumen medido exacto, sino que tiene o el volumen que me da el equipo de la máquina de aféresis, o si es una médula ósea, lo tengo que calcular por peso. Yo tengo que pesar la bolsa, descartarle la tara, hacer una corrección por la densidad, por la gravedad específica. Entonces va a haber errores.
Lo importante es que se amiguen con la incertidumbre, se amiguen con los errores, que reporten, que pregunten, ¿a alguien más le pasa esto? Sí, a todos nos pasa, les vamos a contar. Todos tenemos, hacemos una criopreservación, un descongelamiento y de repente tenemos más células CD34 de lo que habíamos criopreservado. Y bueno, algo de todo eso está influyendo en este resultado. Lo tengo que poder explicar y hay rangos tolerables. Para nosotros es tolerable tener una recuperación del 105, del 110% de CD34 después de un descongelamiento. Allá, 120, empiezo a dudar. Algo falló en la marcación, algo falló en la toma de muestra, ¿sí? Pero amíguense con ese tipo de errores. Y esta es otra foto que me encanta. Cuando hablamos de gestión de calidad, ¿sí? Gestión de calidad es esto, es esto. No le tengan miedo, son un montón de registros, son muchos registros, ¿sí? Que van creciendo con el tiempo, uno empieza con una carpetita, con poquitas cosas, depende obviamente la dimensión del lugar en donde trabajen, a veces son 2 carpetitas nada más, pero a veces son muchas carpetas. ¿Sí? En nuestro caso tenemos el laboratorio de histocompatibilidad, el banco de cordón, todo lo que es trasplante, ¿sí? Entonces, todo esto es equipamiento, gestión del equipamiento. Cada equipo tiene su historia clínica, le decimos nosotros, su historia, desde el día que entró hasta el día que se fue, con todos los mantenimientos, todo el capítulo de gestión del equipamiento, que yo ahora no me meto, pero esto, miren acá, eventos, sí, eventos. La cultura de reportar errores y desvíos es fundamental, porque esta es la fuente de la mejora. Es una de las fuentes principales de la mejora. Que la gente esté acostumbrada a reportar. Estaba haciendo tal cosa, me pasó tal cosa. Lo solucioné de esta manera, porque uno hace una solución inmediata. Me tiene que contar todo eso a la persona, porque no es punible. O sea, y los humanos nos vamos a seguir equivocando siempre, pero la mayoría de las veces, cuando vos haces un análisis de un evento, la causa raíz, no le había explicado, el procedimiento está mal escrito, no es claro. La mayoría de las no conformidades tienen que ver con eso, con gente a la que no le enseñamos, falló la capacitación, pusimos a alguien a hacer algo que no estaba preparado, el procedimiento no está claro, el proceso. Entonces, es la principal fuente. Yo quiero que todos me cuenten cada vez que les pasa algo, ¿sí? Y lo escriban. Nosotros tenemos un formulario, ahora nosotros estamos pasando un sistema informático, pero no importa, yo me crié con esto. Ya hace un tiempo todo lo que es eventos, no conformidades, lo hacemos a través de un sistema informático, pero antes era una carpetita. Y nosotros tenemos una reunión semanal o reunión quincenal, con la frecuencia que cada uno quiera. Tenemos una agenda, la agenda que dice, lo primero que ponemos, eventos. ¿Qué pasó en esta semana, en estas 2 semanas? Contémonos lo que nos pasó, porque o sea, nos pasan cosas. Entonces pueden ser más graves, menos graves, pueden ser mínimas cosas, pero es uno de los puntos de todas las reuniones grupales, eventos, organización del personal, proyectos, etc. Pero es uno de los puntos clave para nosotros es eventos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ahora los voy a hacer participar de nuevo, a ver si se animan ahí en el chat. Esto es una oración de los considerandos de la normativa de EPC. ¿Sí? Dice que en los considerandos dice que la fiscalización a los establecimientos elaboradores de preparaciones celulares a través de inspecciones técnicas efectuadas por las autoridades sanitarias es un mecanismo idóneo que contribuye a garantizar la calidad de tales preparaciones. Los quiero votando. ¿Es un mecanismo idóneo? Pónganme, sí, no, sí, pero en Argentina no, en América Latina no, esto de las inspecciones y estas normas. Quiero votaciones en el chat, a ver qué piensan, si es o no. ¿Alguna de los que participan, alguno está en alguna institución que tuvo una inspección? ¿Alguno le tocó participar? ¿Ser inspeccionado? Espero. ¿Hay gente conectada o se desconectaron? ¿O están desconectados? Depende de la calidad de las evaluaciones, muy bien. Quiero más opiniones, necesito opiniones de esto. Estoy muy de acuerdo ahí con ese comentario. Tiene que ser una experiencia educativa.
Tiene que poderse vivir de esa manera, o sea, que quien venga realmente tenga la voluntad de poderme hacer mejorar a mí. Eso estoy, sí, de acuerdo. Pero alguno cree que no, alguno piensa que no es un mecanismo idóneo la fiscalización de los establecimientos. Creo que no, ¿no? Que ya estamos convencidos a esta altura. Ahora quiero que piensen en lo siguiente, cuando se enfrenten, no se olviden nunca de hacer también una lista de cuáles son las principales trabas para implementar estas normas en mi proceso. ¿Sí? Háganla esa lista, los que les vaya a tocar. No se queden en ni siquiera intentado acercarme a esta normativa, porque, de nuevo, la única traba, la principal traba es no haberlo intentado. ¿Sí? Entonces, busquen ayuda, pregunten a los que ya pasaron. En general tenemos buenos contactos y hablamos, ¿no? Compartimos nuestros sufrimientos cuando nos pasan cosas, y las cosas pasan y tenemos no conformidades, esto que les digo, las no conformidades. Después de toda inspección, no recuerdo haber no tenido una no conformidad. Puede ser menor, puede ser mayor, crítica, pero no recuerdo no haber tenido no conformidades, ¿sí? Entonces, no hay estrellas acá, no hay formas únicas de hacer las cosas, entonces mantener esta comunicación y tratar de mejorar siempre es clave. Y acá terminé con esta presentación. Muy bien. Espero haberlos entusiasmado. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios y hacerte alguna pregunta. Mientras van algunos, digamos, pensando. Yo cuando te escuchaba, nuestra actividad de trasplante, en general, acá, englobando órganos sólidos, CPH, es multidisciplinario, donde participa muchísima gente, y la cantidad de errores no forzados, como se dice en el tenis, que hemos cometido, y encima estamos trabajando con un recurso escaso. Claro. En toda la situación, es decir, cualquier error que se comete, sea órgano sólido, CPH, es siempre sobre recursos escasos, que no sobran. Sí. Si cualquier problema que se genera y que termina afectando un proceso de trasplante de cualquiera, sea tejido, célula u órganos, cuando es por, bueno, a veces hay cuestiones médicas, técnicas, pero cuando es por errores, y podríamos llenar esta Sí, habitación sí. de más los que hace tantos años que trabajamos en esto de cuestiones mal etiquetadas, grupos sanguíneos mal hechos, que es más, Incucay en la distribución renal ahora exige 2 grupos sanguíneos Lo vi el otro día, repetidos, porque justamente hubo un problema muy importante al hacer un grupo. Que bueno, puede parecer, ¿cómo se van a equivocar al hacer un grupo? ¿Cómo puede haber error en la información? Encima, mucha comunicación por WhatsApp. Antes, toda la comunicación entre las personas que trabajan en estos procesos donde son multidisciplinarios era formal, estaba el fax, me acuerdo, que llegaba firmado, bueno. Eso se fue... por un lado facilitando con el WhatsApp. Sí. Pero WhatsApp llega a un punto que es un arma de doble filo, porque la comunicación por WhatsApp, cuando estás definiendo distribución de un órgano, la llegada a qué quiera buscar el producto que viene a Aeroparque o a Ezeiza, digamos, en todos los procesos, ese tipo de comunicación tan informal también termina atendiendo. Y una consideración que hacer con el tema planes de contingencia. Porque uno de los problemas serios que hemos tenido acá en varios ámbitos es que se corte la luz o un freezer se desconecte y o no nos enteramos, y nos enteramos si fue durante el fin de semana un lunes, pero nos pasó varias veces en varios ámbitos, en tejido, en células, o si pasa, no tenemos bien articulado qué hacemos o cómo interactuamos o a dónde va a parar
Sí, ¿cuál es mi plan de contingencia? ¿Cuál es el plan de contingencia? Eso está también en todas, o sea, por eso la gestión de calidad en ese sentido es una gran herramienta. Lo que a mí me da la sensación es que muchas veces le tenemos miedo. Hay gente que se especializa muchísimo y se llena de diplomas la pared, digo yo, pero en su vida hicieron un formulario o lo usaron. ¿Sí? Entonces, tienen toda la teoría, pero para mí es una herramienta, y es una herramienta que tiene que tener el tamaño necesario para las dimensiones de mi proceso. Yo no puedo hacer una industria farmacéutica, no somos 180 empleados ni 5.000 empleados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer el sistema de calidad como herramienta para lo que yo necesito. Entonces, se puede hacer. Hay muchísimas herramientas. Nosotros tenemos acuerdos de servicio, se llaman. Entonces, es un documento donde hay un responsable operativo de un lado y del otro. Entonces, yo tengo un acuerdo de servicio con quien va a ser mi lugar para ir a meter todas las cosas en el freezer si a mí se me cae un freezer. Entonces, lo tengo firmado, están los jefes, hay gente que sabe, y lo tengo, es ese plan de contingencia armado. Se me rompe el equipo del laboratorio de infecciones. No puedo dejar de hacer el ácido nucleico para toda la ciudad de Buenos Aires en el banco de sangre. Bueno, el laboratorio tiene un acuerdo de servicio con otro hospital que tiene el mismo equipamiento, sea público o privado, y funciona de manera recíproca. Yo soy el backup de esa persona. Banco de tejidos y nosotros, por ejemplo, somos backup de nosotros mismos. Entonces, estamos dentro del hospital, por ejemplo, tengo esa facilidad. Entonces yo sé que puedo ir a banco de tejidos si tengo un problema en mi sector. Si tengo un problema en los dos, tengo que tener los planes, pero eso tiene que estar pensado todo de antemano, al tamaño de la institución. Porque si yo tengo un pequeño laboratorio que hace 20 trasplantes autólogos al año, bueno, tengo que pensar qué necesito para eso. No hace falta un mega acuerdo, no hace falta muchas cosas. Entonces pero hay que pensarlo. Es tiempo de seres humanos sentados. Es el famoso ese tiempo protegido que se usa ahora, que es el que todos nos dicen, bueno, vos, porque tenés tiempo protegido. Lo que pasa es que eso es lo que me permite tener y hacer todo esto que hacemos, que es alguien que se sienta sin interrupciones, que no tiene que estar haciendo la colecta, haciendo la criopreservación, es alguien que se sienta a pensar. Tiene que tener conocimiento. Y una vez que lo resolviste, ya está. Porque una vez que funciona, que se implementa, es importante lo que les digo de los desvíos, ¿no? Que todas las personas que detectan que algo no funcione, no lo cambien. Me avisen que quieren cambiarlo. Me avisan que quieren cambiarlo y ahí sí. Pues si no, también tenemos grandes creativos. Eso pasa muchas veces. Que vos crees que las cosas van a ir desde A hasta B. Y te vas tranquilo. Y de repente volvés y te cambiaron. Y cambiaron todo. Y decís, ¿por qué lo cambiaron? Si esto era así. Bueno, quizás no escribiste el procedimiento, no era claro el procedimiento. Y de nuevo, procedimientos a veces son recetas. Es 1, 2, 3, 4, 5. No se lo comuniqué a la gente. Capaz que está hermoso, divino, escrito. Está clarísimo, pero me olvidé de hacer la reunión grupal donde estén todos. Hoy sería la gente que trabaja en estas áreas. ¿Qué pasa a veces? Tenés días fijos de guardia, no todos estamos todos los días, porque hay gente que tiene el rango por guardia, lo que sea. Entonces tenés que estar muy atento a esas cosas, a decir, bueno, por eso es muy sencillo. Mapa de procesos, organigrama. Si yo sé quiénes son las personas que tienen que hacer qué trabajo, me tengo que asegurar que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y si hubo un cambio, que se lo comuniqué. En ese sentido, el WhatsApp es una gran ayuda, porque llegamos a mucha más gente, que antes nos costaba a veces también. O sea, nosotros lo usamos mucho. Ahora, sin dejar las herramientas formales. Claro. Sin dejar las herramientas formales. Y las comunicaciones telefónicas, hay políticas para eso, porque yo también soy medio, sé con esas cosas, que por teléfono no se dan resultados de histocompatibilidad. Es compatible, no es compatible. O sea, es compatible, no se dan. Ahora es una emergencia, no tengo otra opción. ¿Lo voy a hacer de esa manera? Lo voy a documentar. Tengo un cuaderno al lado del teléfono donde dejo documentar. Me comuniqué con tal, le di tal resultado, le dije esto, tal. Porque si no, corremos estos riesgos. No, pero vos me dijiste, pero me dijo, pero no tenía hermanos compatibles, pero sí tenía, pero no tenía. Documentado. O sea, esas son políticas cuando no hay otra opción y uno tiene que dar un resultado por teléfono porque es para beneficio del paciente. Bueno, si es para beneficio, lo hacemos. Documentalo. Te deja venir por teléfono, pasé esta información. Porque te podés equivocar. O sea, y nos vamos a seguir equivocando. Somos seres humanos. Entonces, o sea, si uno cree que no se va a equivocar, está en el horno con la gestión de calidad. Pero tiene que ver con esto, con el factor humano, y es una cultura. Y para mí, de verlo como una herramienta. Bien. Bien.
para eso, es una herramienta. Si no me sirve, la cambio. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Podemos poner el El mail mail, porque pueden llegarte Sí. preguntas de lo que dejes. Ah, no, el mail este. administrativo. Este es el mail administrativo que pidieron. CPH Ucaiba @. No, Caiba me quedó. No, está bien. Te quedó bien, te Quedó bien, dice- quedó bien. CPH. Email. Email.com. Perfecto. Y el mío está en En la presentación. Y así que también. Perfecto. Cualquier duda estamos disponibles. Bueno, y Victoria dice gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a Marcela, muchas gracias a Cecilia, la verdad que excelente Sí. charla. Y bueno, un gusto haberlas tenido a ambas acá. Gracias, gracias. Bueno, continuamos el viernes que viene con el curso.